Finalmente se destapó todo lo que la gente ya sabía de esta corrupción que envolvió al llamado Pacto por México que alentó el expresidente mexicano, el priista Enrique Peña Nieto. Salen nombres a relucir como los de Ricardo Anaya, quien fuera dirigente nacional del PAN y además el candidato del panismo a la presidencia de la República, al igual que el nombre de José Antonio Meade, quien fue el candidato del PRI, también otro de los contendientes de López Obrador. Así que está todo lo que da este tema en territorio mexicano y el propio mandatario López Obrador lo abordó también en su conferencia de prensa matutina. Ahí habló de la mafia del poder y de toda esta complicidad, esta impunidad que se vivieron en los sexenios tanto del PRI como del PAN. Resulta verdaderamente sorprendente conocer todo esto a raíz del caso Emilio Lozoya. Quédate para saber todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto, y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes llegamos a más personas. Así está este polémico asunto. Ya salió Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial y exdirigente nacional del PAN, a decir que son acusaciones absurdas y que no ha cometido actos indebidos. Anaya contestó los señalamientos de Emilio Lozoya sobre el hecho de que habría aceptado sobornos para aprobar la reforma energética. Se habla de una cantidad de 6.8 millones de pesos, pero en suma habrían sido 52 mil millones de pesos los que habría recibido el PAN, el Partido de Acción Nacional, para que se distribuyera entre sus legisladores y apoyaran las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero también se sabe que la lista va creciendo. Hay nombres de prominentes personajes de la vida política de México, y también Lozoya menciona a José Antonio Meade, el que fue candidato del PRI a la presidencia de la República. Ambos, tanto Meade como Anaya, fueron los contendientes del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que esto pues está dando mucho de qué hablar. Incluso se menciona que algunos de los allegados tanto del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, cuyos nombres no han salido pues a la luz pública, como del propio Miguel Ángel Osorio Chong, de Luis Videgaray, de José Antonio Meade, de Ricardo Anaya, en fin, de personajes que de una u otra manera sirvieron para que toda esta maquinaria de la corrupción se diera pues a cabo, para que se pudiera realizar. Y ahora pues se dice que están huyendo de territorio mexicano. Resulta interesante todo este tema, tanto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó este asunto en su conferencia de prensa matutina, y vamos directo a conocer qué es lo que ocurrió ahí en esa conferencia. Se pudo. A ver. Tercer grado. El problema es que la gente ya no quiere eso. O sea, han abusado. Les puedo platicar así rápido. ¿Por qué no? No, pero es muy interesante esto. Es muy interesante. Mire, un negocio de arriba, ¿sí? Ancira tenía una planta de fertilizante, ¿sí? En Pajarito, de las que privatizó Salinas. Le llegó la planta Ancira. Se privatiza. Ahora con el gobierno del presidente Peña se decide comprar la planta. La compró Pemex. La compró Pemex. Sí. Por encima. Estaba convertida en chatarra. En chatarra. Costaba cuando mucho 50 millones de dólares por el terreno. 800. Sí. Pagaron 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando
de negocios. Es que hay un acuerdo sobre el tema de la corrupción. Arriba Sobre ese tema hay un acuerdo. De corrupción, sí, de impunidad. Pero no los va a perseguir, candidato. No, es que hay un Entonces, acuerdo. Dijo que no los va a perseguir. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la comunidad, con la impunidad. ¿Pero cómo? Y claro que los mexicanos todos, sí, la mayoría de los mexicanos está de acuerdo. Totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, sí, es el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, sí, pues claro que no quieren el cambio, o sea, los comprendo. Pero no los va a ¿Cómo? ¿Pero cómo? A ver, No los voy a perseguir, por favor. porque no es mi fuerte, Candidato. la venganza, y porque lo que queremos, sí, es sacar a México del atolladero en que lo han metido. Vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. A ver, candidato. ¿Pero cómo? Denis tiene otra pregunta en ese mismo tema. En el tema de la corrupción, y que creo que ahí sí hay. Y como podemos ver, realmente era toda una andanada de críticas contra el presidente López Obrador cuando buscaba llegar a la presidencia de la República. Y bueno, también se refirió a este polémico tema que ha abordado el columnista Carlos Loret de Mola. Escuchamos al presidente. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice: están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Mande? Yo ya sabía, ya lo habían denunciado, hasta hice un video, nada más que todo lo archivaban. Yo presenté denuncias, por eso tengo autoridad moral, contra Salinas, contra Cedillo, contra Fox, contra Calderón, contra Peña Nieto, denuncias formales, sobre todo por la entrega de los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, por las privatizaciones y por la corrupción. En aquel entonces se tenía que buscar la forma de acusarlos por traición a la patria, porque de acuerdo a la Constitución, y eso lo tenemos que modificar, a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Entonces, miren lo que escribió hace 3 días, léelo, ¿no? Carlos Loret de Mola. No, es muy interesante lo que estamos viviendo, pero a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Yo por ahí escuché de que les había costado comprar la reforma energética, creo que 1,200 millones de pesos. Y como lo plantea él, pues es creíble. Miren lo que dice. Bueno, este artículo lo escribió el 22 de julio en el Universal, Cómo casar a Peña Nieto, y dice así. ¿Cuánto? Hace 4 días, ¿no? Hace 4 días. Enrique Peña Nieto solía hacer amarres en su propia oficina, con gobernadores o con legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión entre comillas. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial de Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de egresos de Hacienda. Dale tantos millones a tal o a cual y punto. Lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto. El papeleo, pues, para guardar las apariencias.
esa minuciosa operación era llevada a cabo por un hombre que fue asesinado hace 2 meses en Morelos. La Fiscalía Local apuntó que fue un crimen pasional. Nadie como Isaac Gamboa Lozano, quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, para hacer una radiografía de cómo funcionaba la corrupción al más alto nivel. A cambio de los votos del Congreso, legisladores y gobernadores recibían manga ancha para etiquetar, entre comillas, recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra ellos se quedaban con una tajada. Y sobre el polémico asunto si los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa serán citados por la Fiscalía General de la República, esto respondió el propio López Obrador. ¿Usted considera que la Fiscalía General de la República podría llamar al expresidente Peña Nieto a declarar? Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son 2, cuando menos, 2 sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son procesos que se complementan. Entonces todos. Así se encuentra este polémico asunto del caso Lozoya. Al menos se menciona con mucha insistencia los nombres de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, y como dice López Obrador, no solo por el tema del Pacto por México, sino también en la trama de Odebrecht. Interesante todo este panorama. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.